Hola a todos, yo soy Said Sámano Yo soy Chava Sámano. y les queremos dar la bienvenida a este nuevo video, a este nuevo podcast en el que tuvimos la oportunidad de platicar con Manuel Esaín. Él es bailarín en el Ballet Folclórico de México en Bellas Artes. Con él pude platicar sobre su carrera artística y cómo llegó hasta ahí. Platicamos sobre todas las etapas de su vida desde la infancia, cómo influye el apoyo de tu familia y el apoyo de tus amigos. Disfrútenlo. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este espacio en donde invitamos a personas interesantes haciendo cosas interesantes. Hoy estoy muy emocionado porque el invitado es una persona a la que quiero yo muchísimo personalmente. Es prácticamente como uno de los hermanos que me ha dado la vida. Nos conocemos hace como 15, 16 años. Es una persona talentosísima. Es bailarín del Ballet Folclórico Nacional, del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Hoy tenemos a Esaín Muñoz, mejor conocido por nosotros como Meño. ¿Cómo estás, Meño? Yo muy bien, gracias, Chava. Pues muy contento de estar aquí contigo, apoyando este proyecto, esta nueva etapa de tu vida. Y pues encantado de poder platicar contigo como siempre. Como siempre ha sido un gusto compartir tantas cosas contigo. Entonces, Sí, ya sé. esta plática pues es algo más de lo que hemos construido por muchos años. Sí, no, qué chingón que te animaste, porque cuando te platicamos del proyecto como que le dudabas, ¿no? Porque estabas algo nervioso. Sí, un poco. No estoy tan acostumbrado a este tipo de reflectores. Ajá. Entonces, aunque sí me gusta hablar mucho, soy muy de hablar las cosas, creo que esa parte no la había experimentado, entonces era un poco eso. Ok, Sí. No, pues mira, vamos empezando. Nosotros pues ya nos conocemos, como lo comenté al principio, desde hace muchísimos años, pero la intención de este proyecto pues es que la gente que nos llegue a ver tenga referencias como tú, sobre todo de los lugares de donde somos originarios, ¿no? Por ejemplo, si nos puedes ir platicando, eres de San Luis de la Paz, Guanajuato, platícanos en dónde está San Luis de la Paz. Ahí naciste, ahí creciste, ¿no? Sí, de ahí, bueno, yo nací, es algo que no mucha gente sabe, y yo nací en la ciudad de Querétaro, ahí nací, pero toda mi vida, pues, bueno, hasta la adolescencia, hasta finales de preparatoria, fue completamente en San Luis de la Paz. Entonces, pues yo ahora sí que siempre digo que soy de San Luis de la Paz. Soy guanajuatense, me considero así, aunque nací en la ciudad de Querétaro. Sí, pues Querétaro está muy cerca. Es muy cerca, muy cercano. Ajá. Yo creo que es de distancia una hora. Sí, hora más 20, o menos. Más o menos. Sí, para los que no saben dónde está San Luis de la Paz, es un municipio del estado de Guanajuato que se ubica al noreste del estado, aproximadamente a 80 kilómetros, 90 kilómetros de Querétaro, como si fueras hacia San Luis Potosí. De ahí es Meño, de ahí soy yo también. Y platícanos, Meño, esos primeros años en San Luis de la Paz, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue tu infancia? Uy, yo la sigo considerando de las mejores etapas ¿De tu vida? de mi vida. Ajá. La verdad, es como... A mí me gusta mucho recordar y creo que de lo que más recuerdo en mi día a día y que me ayuda mucho a seguir pasando etapas en mi vida es recordar la parte de mi infancia, porque es una etapa muy especial para mí, donde mis mejores amigos, y tú lo sabes bien, pues son en esa etapa, o sea, los conozco en esa etapa desde primaria. Tengo amigos que aún desde la primaria hasta la fecha son mis amigos, ¿sí? Entonces, igual me empiezo a desenvolver en muchas actividades. Creo que eso es algo que me caracterizó, que andaba de aquí para allá en muchas cosas, y pues por lo mismo conocí muchísima gente, y pues hasta la fecha, o sea, aunque no sean amigos tan íntimos, los conozco y me da mucho gusto
volverlos a ver o saber qué están haciendo, Sí. o verlos, pues ahora sí que cada quien en su mundo. Ujú. Y pues toda esa etapa que viví en San Luis creo que me dejó muy, muy buenas cosas, muy buenos recuerdos. Pues ahí están mis papás, mi familia, entonces Sí, justo pues sigue a siendo. eso iba. ¿Cómo fue, pues, esa etapa de tu infancia? Ya nos hablaste un poco de que ahí desarrollaste tal vez las amistades más cercanas que tienes, Ujú. pero ¿cómo fue la infancia con respecto al núcleo familiar? ¿Cómo fue ahí? Uy, maravilloso, Ajá. maravilloso. Yo ahora sí que soy afortunado en poder presumir esa parte, ¿no? Con todo respeto para las personas que a lo mejor no tienen esa posibilidad por su contexto familiar o lo que les presenta la vida, pero yo soy muy afortunado de poder presumir esa parte porque pues siempre tuve y he tenido el apoyo de mi familia, o sea, de mis papás, de mis hermanos. Es una familia de 7 integrantes, mis Ujú. papás, y tengo 3 hermanas, un hermano, y pues yo que soy el más pequeño, ¿no? Ujú. El consentido, Entonces, el ¿no? consentido, eso sí lo tengo que aceptar, ¿no? Sí. Porque creo que llegó un momento de la vida donde fue muy obvio, porque ahora sí que todos pasaron su proceso Sí. y a mí me tocó recibir beneficios de todo eso, ¿no? De los sacrificios que hicieron todos los demás, mis papás y mis hermanos, que a lo mejor cuando yo estaba en alguna etapa difícil, ellos ya la habían pasado o ya trabajaban o había otras posibilidades, ¿no? Entonces me tocó esa parte. Pero sobre todo yo agradezco la parte emocional, ¿no? El que mi núcleo familiar siempre ha sido muy unido y hasta la fecha. Somos de estar en constante comunicación, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te falta? Entonces, Sí. soy muy afortunado en eso y me ayudó muchísimo en mi crecimiento. Sí, pues es que creo que al final, por ejemplo, que ustedes son 5 hermanos, creo que al final, aunque no queramos, yo creo que con los mayores, porque pues, en mi caso yo soy el mayor, creo que con los mayores, pues es con quienes los papás aprenden, ¿no? Porque pues nadie le enseña a nadie a ser papá. Ahora sí que es con lo que experimentan, ¿no? Ajá, sí, es como... Y muchas veces sale bien, ¿eh? O sea, Ajá. sale bien, pero claro que si uno está como con el foco a aprender cosas de ellos, te puede ir mejor. O sea, en ciertas cosas pues puedes librarlas de maneras más fáciles a veces. Sí. ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando justo en esa etapa de la infancia que como comentas, que tus papás siempre te apoyaron en lo que querías hacer, ¿qué era lo que te gustaba hacer cuando no sé, tenías a lo mejor 7, 8 años? Uy, pues ahora sí que experimenté muchísimas actividades y vuelvo a esto, mis papás nunca me dijeron que no a hacer algo y yo era muy de aventarme a hacer las cosas y no pensarlo tanto y no pedir opiniones, no nada, como muchos en la etapa de niños, ¿no? Pero creo que esa era una característica muy mía, sobre todo en el núcleo familiar, porque pues mis hermanos siempre han sido muy, muy centrados en la cuestión de la escuela, la casa, la escuela, sus responsabilidades, y sí tuvieron actividades, pero conmigo era un mundo completamente diferente y fue un mundo muy diferente para mis papás, ¿no? Porque yo no pedía permisos, yo avisaba. Ajá. Avisaba y lo bueno ahí es que eran cosas sanas. O sea, tus papás sabían que ibas a estar bien, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, ahí tengo la experiencia, bueno, te cuento así de rápido. De niño estuve en el fútbol, en la selección de la escuela, en los equipos que juegan en la liga del municipio. Ajá. Estuve en la banda de guerra de la primaria, estuve en la banda de guerra representativa de San Luis de la Paz, en el grupo de danza, en una danza autóctona del municipio, Sí. o sea, muchísimas actividades. Y a todo te decían que sí, Y a ¿no? todo me decían que sí. Y por ejemplo, grupos de danza, estuve primero en algunos de Casa de Cultura, después ya en uno más en forma. Y pues a nada me negaban, en todo me apoyaron, hasta donde daban sus posibilidades. Sí. Nunca hubo un no. Y yo siempre avisaba nada más. Por ejemplo, tengo por ahí una
experiencia con la banda de guerra. Ahí en los tiempos de que yo estaba en la primaria, en esa banda de guerra aceptaban personas o niños a partir de, me parece, tercero ¿De primaria? De primaria. Y yo estaba todavía en primero de primaria, okay. y me gustaba quedarme a ver los ensayos, porque ya. eran después del horario escolar. Ajá. Entonces me quedaba a verlos y así de la nada me acerqué al maestro, y que en esos tiempos tú ves a un adulto y le tienes respeto, ¿no? O sea, como de, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? Pero pues, te animaba, me te animaste. Y, oiga, pues quiero hacer eso. Ajá. ¿Qué tengo que hacer o qué onda? No, es que no puedes, estás muy chico y aquí a partir de tercer año, para que... No, pero es que sí me gusta. No se puede. Me di la vuelta, el otro día lo mismo. No, es que sí quiero, es que los veo y me gusta. Híjole, pues luego vemos. Y hasta un día que fue mi mamá por mí a la primaria, el mismo maestro se acercó a ella. Ya. Y le dijo, oiga señora, que su hijo quiere entrar aquí a la... Anda bien inquieto, ¿no? Anda bien inquieto aquí preguntando de... Ajá. Y mi mamá, ¿a poco? A mí no me ha dicho nada. O sea, a mí no me ha dicho nada. No, sí, pues viene casi diario a decirme o a preguntarme qué onda. Y mi mamá así de... Y luego, no, pues es que a partir de tercero, pero pues su niño es de primero. Pues sí lo deja, pero pues ahora sí que... Bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad, y es más disciplina, y a lo mejor va a terminar más cansado que los demás. No, pues si él quiere, adelante. Sí. Y a partir de ahí, por ejemplo, en la banda de guerra, empecé... ese proceso lo abrí muchísimo más, y pues hasta donde yo puedo hablar por mí, creo que me fue muy bien, porque ya en segundo, tercero de primaria, donde el que estaba de sargento en ese tiempo iba de salida. Entonces, ya iba a salir de la primaria. Ya iba a salir de la primaria. Entonces me toca a mí tengo la oportunidad de que se abre esa vacante, por así decirlo, y pues le meto todo el empeño y me quedo con ello, ¿no? No. Entonces ahí es donde empecé como a tener ciertos reflectores sobre las actividades que hacía. Y pues me gustó, o sea, me enamoré, y no por el reconocimiento, sino por el sentirme parte de un grupo, ¿sí? O sea, el sentido de pertenencia a cualquier grupo o actividad que hacía, a mí me encantaba. Y yo creo que era parte de tu insistencia, ¿no? Y yo creo que también por todos estos años de conocerte, creo que es algo que siempre te ha caracterizado. Pues no por nada estás donde estás ahorita. Entonces veo que pues siempre te llamaron la atención pues actividades deportivas y culturales, ¿no? Sí, así es, chava, y pues mira, se fueron dando y creo que todo se dio muy natural. O sea, mis papás jamás me impusieron algo, o sea, jamás me dijeron, oye, tienes que ir a clases de esto, oye, ¿te gustaría? Jamás. Yo la verdad es que todo lo vi como ejemplo, o cosas que me llamaban mucho la atención, o ejemplos de mis hermanos. Por ejemplo, la danza yo la vi a partir de mis hermanas, o incluso de mi papá. Por ahí tengo algún recuerdo donde lo llegué a ver bailar. O sea, ¿él llegó a bailar? Él llegó a bailar, y no por mucho tiempo. No okay. se dedicó a esto tan de lleno, pero alguna vez me tocó verlo, y todavía tengo ahí recuerdo. Un ligero recuerdo de eso. Pero entonces tus hermanas también bailaban. Y toda mi familia, o sea, bueno, a excepción de mi mamá, creo que ella nunca le llamó tanto la atención, aunque es la primera que está en todas mis funciones o las cosas que hago, ¿no? Sí. Pero sí, mi papá bailó, y mis 3 hermanas igual, mi hermano también por un lapso corto, pero sí. Entonces, como que veía el ejemplo, y yo, llévenme. Es que van a ir al ensayo, llévenme. No, es que tú, a ver, nada más quiero ir a ver. Entonces, pues así me entraba la inquietud, y así me fueron saltando mis papás a hacer todo, ¿no? Pero ahora sí que no me impusieron nada. Okay. Todo se dio muy natural, y eso pues creo que me ayudó muchísimo, porque fue mero gusto mío. Sí, y creo que pues justo ahí en San Luis de la Paz, si no está tan arraigado, creo que hay mucha gente que sí voltea a ver la parte cultural que ha existido, ¿no? Que ha existido en el municipio,
y que sí trata como de encaminar a sus hijos desde chicos, Sí. pues a que hagan alguna actividad deportiva o cultural, cualquiera de las dos. Y creo que pues en este caso así fue pasando, ¿no? Sí. Entonces, empiezas a hacer todas estas actividades cuando eras niño, pero cuando empiezas más o menos a agarrar como ese camino de la danza. De la danza, híjole, yo creo que Ya un poco más enfocado, porque pues creo que al final elegir algo es dejar otras cosas, ¿no? sí. Mira, el gusto en sí, yo creo que fue desde el kinder, chaval. O sea, Ujú. el gusto. ¿Por qué? Porque era el festival de tal cosa y yo quiero bailar. O sea, yo Ajá, quiero ser el que va vestido de leoncito o ajá, cualquier cosa, ¿no? No, que el vals de la salida del kinder, no, o sea, no, los 15 años de mis hermanas, yo quiero bailar uno solo con ellas. O sea, con mis 3 hermanas bailé en sus 15 años. ujú, Entonces, el gusto siempre estuvo. Ya después, por ejemplo, te puedo platicar que a mis, ¿qué será? 6 años más o menos, entré en un grupo de Casa de Cultura, ujú. ahí con el maestro Beto, que Ajá, antes dirigía todos los eventos culturales, sí, ¿no? Entonces, con él empecé un poco y pues ya, o sea, era yo el más chico del lugar, porque iban personas ya veinteañeras, o sea, y a mí me veían como el niño que sí, iba ahí y se metía a las clases, entonces, pues como que nunca le tuve miedo a esa parte y me gustó y tuve la fortuna de que siempre el grupo al que llegaba me acogían bien, ajá, entonces pues me daba más seguridad de hacer las cosas. Y a partir de ahí ya en la primaria, ¿qué será? En quinto de primaria me parece, si no me equivoco, el maestro Javier Ramírez, llega a la primaria y pasa pues, a mi salón. Y yo medio lo ubicaba porque es papá de uno de mis mejores amigos y mi compañero en ese entonces, ¿no? ujú, De salón. Entonces llega y nos plantea la idea de que va a ser un grupo de danza, pero que va a incluir niños de muchas primarias de todo el ajá. municipio, O ¿no? sea, Entonces, invitó a más niños de otras escuelas, quinto y sexto grado de primaria, de esas edades. de esas edades Ajá. era, y de todas las, o la mayoría de las primarias de la mancha urbana de ahí del municipio, ¿no? Entonces, yo de por sí ya conocía o ya tenía amistades de otras escuelas por la banda de guerra. Ujú. Entonces llega esa oportunidad como de, híjole, me voy a codear o voy a conocer niños de otras escuelas, ¿no? Y que a lo mejor viven en la misma colonia que yo, pero puedo convivir con ellos de otra forma. Ujú. No, de los primeros, si no el primero, de los primeros que levantó la mano, ¿no? Y Que ya querías. me apuntan y a partir de ahí, o sea, se forma ese grupo y las clases, te puedo decir que las primeras clases que teníamos, yo creo que 70 niños en un solo salón. O sea, 70 niños ahí. Muchísimos. Hay a veces que en una clase no te daba para ver a todos, para Ajá. conocer a todos los que estaban. Conocías el circulito, los primeros que estaban allá a tu alrededor y listo, ¿no? O los que convivías en la salida, pero había muchísimos niños que o sea, no reconocía su rostro por de tantos que eran. O ¿Y sea, en dónde ensayaban? Porque pues yo llego al grupo ya mucho después, pero en ese tiempo, ¿en dónde en ensayaban? Casa de Cultura, Ah, pero ya. en una de las salas de exposiciones, Ah, ya. que es de las más Grandes. grandes, ahí el maestro ponía su grabadora en ese entonces, Ujú. una bocina, y órale, a 70 chamacos. O sea, la verdad es que yo todavía tengo recuerdos de cómo le daba para organizar a tantos niños, Sí. ¿no? Tan inquietos. Entonces, pues, yo lo empecé a admirar luego por esa parte Sí, y pues es que el profe Javier sí, es otra cosa, la es un verdad. tema. Es un Sí, tema aparte. claro, Sí. claro. Y, y entonces ya cuando empiezas ahí en el grupo del maestro Javier, cuando tú entras, ¿ya se llamaba Ballet Folclórico Luis Javier o todavía tenía el No, otro ahí nombre? era Chupitantegua. Ah, Ajá. Ahí todavía me parece que era el mismo logo o parecido al que se tiene para Chupitantegua. ujú,
que es al mismo que pertenecieron mis hermanas, porque él ya tenía años sí, con ese grupo. Trabajando ahí en San Luis de la Paz, y pues mis hermanas estuvieron, de hecho, cuando Casa de Cultura era al lado de la presidencia municipal, en la calle Morelos, ¿no? Exacto. Entonces, ya a mí me toca en la nueva Casa de Cultura, que estaba ya todo más en forma, más remodelado y así, pues, bueno. Pero sí, o sea, en esos tiempos ahí anduve y conocí a la mayoría de mis amistades ahí en ese lugar. Ajá. Y desde niño, o sea, desde esa edad empezaron a tener las giras que a mí me llegaron a tocar, o todavía no. No, tardamos pues sí, varios años. O sea, salíamos del municipio y eso para nosotros a esa edad era un regalo, ¿no? Era que a los municipios que estaban de alrededor, ¿no? Salvatierra, Oriangato, Moroleón, por ahí, Silao. Pues sí, San José, a San José Iturbide íbamos muy, muy seguido. Y pues para nosotros salir de esa rutina, ¿no? O sea, de ver nada más las calles del municipio, ya era mucho, ¿no? Ir a bailar y sobre todo la convivencia en el camión, en el trayecto, pues era lo que más disfrutábamos, ¿no? Aparte de bailar. Entonces, pues eran experiencias muy buenas. Pero sí, las giras largas, como las que te tocaron a ti, me parece que te tocó la de Cancún. Cancún, sí. Y antes de esa tuvimos una por Yucatán. Ah, sí, cuando estaban más chicos, ¿no? Estaban más chicos, pero sí tardó un poquito en organizarse eso, pero de las mejores experiencias. Sí, sí. Conocer el sureste. Ajá. Y por ejemplo, o sea, desde a esa edad, por ejemplo, cuando fueron a Yucatán, ¿cómo cuántos años tenías? Híjole, no recuerdo, chaval, yo creo que unos 10, ajá, 10, 11 años más o menos. Y o sea, a esa edad, ¿cómo fue para ti vivir un viaje de esos, pero que no fuera un viaje de ir de vacaciones, sino que ibas a bailar, y que no era bailar una o dos veces, sino diario, 10 días? ¿Cómo recuerdas qué pensabas en ese momento? Sí, bastante, ¿eh? O sea, de ahí, de esto que me preguntas, pueden salir varias cosas, porque para empezar, me sacas la palabra vacaciones. Nunca tuve unas vacaciones fuera de... O sea, para mí las vacaciones era estar en la casa con mi familia. Ajá. ¿no? O sea, disfrutar estar más tiempo con ellos, el salir a un parque, lo que sea, pero salir de San Luis de la Paz en esos tiempos para mí, o sea, no existía más que a lo mejor a Querétaro, por ahí, de vez en cuando. Sí, o sea, muy cerca. Muchísimo, ¿no? Y entonces, el que se presente una oportunidad así de ir tan lejos, que tú veías el mapa en la primaria y decir, de aquí del centro hasta la colita voy a ir. Ajá, o sea, se hacía muy lejos, ¿no? Se hacía muy lejos, y la verdad es que sí me daba cierto miedo. O sea, yo decía, nos vamos a ir en camión, tantas horas. Y aparte de todo, mis papás no me acompañaban, o sea, como a muchos otros compañeros, ¿no? Entonces, no había la posibilidad, porque pues éramos 5 hijos, tenían que cuidar a los demás, ¿no? Entonces, en esa ocasión sí va mi mamá. A acompañarte. Ajá. Y también se dio la oportunidad de que una de mis hermanas, Laura, que es antes que yo, ella. La penúltima. Sí, la penúltima. También se integra al grupo y alcanza a ir a esa gira. ¿no? Okay. Entonces me apoyé, y creo que emocionalmente fue un gran apoyo, porque yo creo que solo sí hubiera sido muy diferente. Y aparte, digo, creo que por ejemplo, cuando a mí me tocó, pues mis papás nunca fueron, pero los papás de los demás siempre te apoyaban muchísimo, aunque, pues es que, a ver, ese grupo no era, creo que lo hemos platicado muchas veces, no eran ni de amigos ni de compañeros, o sea, creo que nos volvimos una familia. Una familia que, aunque yo me integro después, pero pues desde que yo llego me doy cuenta de eso, ¿no? Me doy cuenta que ya era un grupo muy, muy unido, y que no eran ni compañeros ni amigos, que ya eran una familia. Así es.
y que pues nos teníamos que apoyar en esas giras porque de repente no faltaba que le pasara a alguien. Sí. Digo, hay 1000 anécdotas, pero justo para allá quiero llegar porque lo hemos platicado antes. ¿Qué significa ese haber hecho esta familia? Pues desde muy chico, ¿no? ¿Qué significa para ti? ¿Qué importancia tiene a esta edad? No, son cimientos emocionales muy, muy, muy buenos. O sea que de verdad, si yo pudiera en algún momento apoyar a alguien como que en esa, sí le diría, o tener hijos incluso, sí le diría, oye, apóyate mucho de esa parte, ¿no? De hacer amistades así, de apoyarte de la familia, porque incluso yo a la fecha, yo sigo presumiendo que mis amigos pueden ir a casa de mis papás, yo a veces ni me entero de que estuvieron ahí hasta mucho tiempo después, y a mí me da muchísimo gusto. Ajá. Porque sé que mis papás los reciben con los brazos abiertos y no, o sea, no tengo que estar yo en mi casa o en casa de mis papás para que vayan mis amigos, ¿no? Sí. Y inclusive también yo agradezco mucho que muy seguido mi papá me habla o lo veo y me dice, oye, fulanito o el papá de tal compañero o amigo te mandó saludos. O sea, hasta la fecha. Y están muy pendientes también de lo que hago por acá, ¿no? Sí. A la distancia, creo que eso ayuda muchísimo. Y mis papás me siguen preguntando de mis amigos. O sea, se saben los nombres de todos mis amigos de esa etapa y es un apoyo emocional muy, muy significativo para mí, la verdad. Bueno, y entonces, esta etapa en el ballet folclórico Luis Javier, que duró algunos años, pues prácticamente tu infancia, adolescencia, pero creo que sí hubo pues un parteaguas cuando todos empezamos a salir a la universidad, ¿no? Que tal vez podíamos ensayar los fines de semana, pero ya creo que ahí sí ya marcó un parteaguas porque ya no todos tenían oportunidad, ya solo muy pocos. Sí. Y ¿qué pasa en este momento cuando tienes que salir de San Luis de la Paz porque sales a estudiar una carrera? ¿Qué es lo que pasa contigo en ese momento? Pues mira, yo como que siempre tuve muy en el foco que no quería dejar de bailar. Siempre hice lo posible, pero sí hubo un cambio como de generación en ese tiempo porque hubo compañeros que ya no estaban en la disposición como de ir a estudiar toda la semana fuera de San Luis, regresar el sábado o el viernes y el sábado ya tempranísimo estar en un ensayo que duraba hasta las 2 de la tarde a veces hasta las 4, dependiendo de las necesidades del grupo. Entonces había compañeros que ya no estaban en la disposición, o que sus mismas familias también les decían, oye, vienes el fin de semana, pues estate en la casa, ¿no? Con la familia. Entonces, pero pues a la gran mayoría de los que estuvimos en esa etapa, nuestra misma familia nos apoyaba y nos empujaba así como de, no, pues tú sigue ahí porque sabían lo que representaba para nosotros el estar ahí, ¿no? Entonces, pero sí hubo cambios, sobre todo, pues es la etapa donde uno empieza de enamoradizo y a tener la primer novia y todo este rollo. Entonces, pues sí llegan distracciones, claro, y otros intereses. Yo sí lo llamé por mucho tiempo, que fue la etapa donde cambiaban los intereses, ¿no? Tuve compañeros que les llegó a gustar un poco más el básquetbol en ese tiempo, el fútbol. Llegaban lesionados porque preferí irme al partido y ya llegué al ensayo, pero llegué lesionado, ¿no? Que me gustó la clase de al lado de flamenco, cosas así, ¿no? Entonces, cada quien volteó a ver sus intereses en ese punto, pero pues muchos nos mantuvimos. Pero tú eras como de los que sí te cuidaba para bailar. Sí. O sea, yo recuerdo que sí, tú eras de los que como que trataba de no hacer otra, o sea, ya a esa edad,
Porque pues de niño a lo mejor sí querías hacer de todo, pero ya a esa edad como que sí te enfocabas un poquito más en estar bien para el ballet, ¿no? Sí, sí, y sobre todo, bueno, yo cuando salgo de San Luis de la Paz, salgo a vivir a Guanajuato capital. ¿Te vas a estudiar para Me allá? voy a estudiar para allá, ingeniería civil. Entonces, está el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Yo no conocía en ese entonces todavía al director, que es el maestro Roberto. Ajá. Y bueno, ya después en un congreso donde yo fui ahí con Yair y con el maestro Javier, que era nuestro maestro en ese tiempo, me lo presentan, ¿no? Y me invita a ir a los ensayos y fui, pero fui a muy pocos. Sí, La verdad. porque, o sea, para los que no, más o menos no tienen una idea, entras a la Universidad de Guanajuato a estudiar ingeniería civil y el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, pues es una actividad muy aparte Extracurricular. Extracurricular de tus materias que tenías en ese entonces, ¿no? Sí. De la ingeniería. Y que demanda mucho tiempo. La verdad es que merece un respeto y merece que le dediques buen tiempo. No puedes ir nada más cuando tienes ganas o cuando tienes tiempo. Y yo en ese entonces, mis clases recuerdo que la gran mayoría eran por la tarde. ¿Y los ensayos? Y los ensayos eran por la tarde también. Entonces era como de, voy a llegar tarde o tal día no voy a llegar. Entonces la verdad es que ser incumplido en esa parte no me gustaba mucho. Más el también dedicarle tiempo a la novia o cosas así. Lo descuidé, ese fue el lapso de mi vida donde descuidé un poquito el mundo de la danza, ¿no? Pero Me separé un poquito, pero no tanto. Pero, por ejemplo, en ese entonces, o tal vez desde antes, ¿ya te llamaba la atención dedicarte profesionalmente a la danza? ¿O cómo veías tú eso en ese momento? Sí, creo que en ese entonces lo veía como ¿Como algo lejano? algo lejano, una posibilidad, pero muy lejana, por el contexto en el que ¿Creciste? crecí y nos desarrollábamos, ¿no? Uh-huh. A mí esa inquietud de dedicarme a eso y desde niño estuvo ahí como presente, pero no la sacaba a flote, no la expresaba tanto, esa inquietud. Y en el momento en el que decidí hacerlo, como que ahora sí que hubo ahí que te cortaron un poquito las alas y le paré, ¿no? A esa intención. Me enfoqué en otras cosas, en estudiar una licenciatura más, o irme por la línea segura, como lo vemos muchos, ¿no? O lo ve la mayoría de la gente. Entonces, casi por eso fue que decidiste estudiar ingeniería civil en ese momento, ¿no? Sí, bueno, mi papá es maestro. Ajá. Él fue maestro de telesecundaria. Y mi hermana mayor también se fue por esa parte pedagógica. Ella es maestra de preescolar. Ah, ok. ¿No? De ahí ya todos mis hermanos decidieron estudiar ingenierías. Y a mí me gustaba, o sea, me llamó la atención. Sí. La ingeniería civil siempre me llamó la atención también. La construcción. Ajá. Entonces decidí irme por lo seguro y decidí estudiar eso. Pero pues nunca me alejé de la danza y siempre hubo esa inquietud y siempre desde niño mi papá era de los que veían un buen programa en la tele y lo grababan en el VHS, ¿no? Ponían la grabadora y lo guardaban. Y ahí yo recuerdo muy bien que de curioso un fin de semana ahí sin hacer nada saco esos VHS y empiezo a ver y no, no me gusta. Y encuentro uno del Ballet Folclórico de México. En algún programa, no recuerdo en qué programa, pero presentaron por ahí ciertas danzas y ciertos bailes que hasta la fecha yo les tengo mucho respeto, ¿no? A esas coreografías. Y entonces empieza esa inquietud porque veo la disciplina y lo exacto que hacen cada movimiento, ¿no? El cuidado del cuerpo de los bailarines, la presencia en el escenario, todo este tipo de cosas. Entonces por ahí inicia como esa inquietud de, este ballet. Más que mi papá, mi mamá me empiezan a platicar, no, es que ellos en la capital, en Bellas Artes. En el DF en ese tiempo. En el DF en ese tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues tú escuchas eso de niño y dices,
No, Estaría chingón es ir como para si allá. al niño que le gusta el fútbol le dicen, no, pues en el América, ¿no? O en las Chivas o en la selección. Ajá. Sí, algo así, volteas a ver y lo ves muy lejos. Sí, sí, Es sí. como lo más grande que hay en el país. Y pues ya, ahí queda. Entonces ya cuando empiezo a sacar ese tema a flote, que fue justamente a finales de la preparatoria, donde ya empiezas a definir más o menos qué quieres hacer, lo saco con el maestro Javier. ¿Y qué te dice el Y, profe Javier? y el profe Javier, así con el tacto que tenía en ese tiempo con nosotros, Sí. que yo agradezco mucho también. Sí, porque sí nos creó cierta disciplina y Sí, cierto, así como que, deja de hacerte menso, ¿no? sí. Su forma de crear disciplina o es muy, muy peculiar. Creo que ahorita que sigo todavía pendiente de su trabajo y así, veo que ya hay cambios, ¿no? Sí, ya le Igual bajó muchísimo. porque ya cambian las generaciones, todo le baja mucho y convive de una manera muy diferente con los chavos que están ahorita trabajando Ajá. con él. Pero pues en nuestros tiempos sí era un poco más recio. Sí. Y todavía más porque tenía 2 de sus hijos en el grupo, entonces era meter disciplina desde ahí para Sí. llevársela a la casa, entonces pues nos tocó esa parte, pero bueno, yo llego un día, recuerdo bien que así de mi casa me salí porque sabía que él tenía un ensayo ahí en Casa de Cultura, no recuerdo con quiénes, sí, con el grupo de maestros, ¿sabes? Ujú. Algo así, ¿no? Total que voy con miedo y llego ahí a Casa de Cultura, me acerco, le hablo, con miedo todavía y ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ujú. Ya sabes, muy serio él. Y ya le planteo esta idea de, oye, pues ya estamos decidiendo qué hacer, ya me voy a ir de aquí de San Luis, pero pues yo me quiero dedicar a la danza, ¿no? O sea, a dar clases con usted y todo este rollo me gusta. Entonces, la primera respuesta de él es, no lo hagas. O sea, no lo hagas. Usted estudie algo seguro, algo que le vaya a dar para su futuro. Y después ya si quiere seguirle con esto, le sigue. Pero esto no es para vivir. O sea, no lo hagas. Métete a estudiar otra cosa y ya después si te da tiempo le sigues, pero no. Sí, yo creo que el haber escuchado eso de alguien que se dedica ¿No? Y a la alguien danza. a quien yo le tenía mucho, Sí. bueno, le tengo mucho aprecio. Hasta Ajá. la fecha yo siempre va a ser así como que mi maestro favorito, del que aprendí muchísimas cosas de Ajá. las que hago, ¿no? Entonces, que puso esas bases en mí, buenas bases para hacer lo que hago. Ujú. Entonces, el escucharlo en ese tiempo de él es cortarte las alas y dije, no, está bien. Si alguien como él me lo está diciendo es porque no es para mí, o Ujú. sea. Y fíjate que desde ahí yo reconocía la parte del ego, porque decía, ¿por qué si a mí los papás de mis amigos me dicen, bailas bien bonito? ¿No? No, y no nada más ellos, nosotros también te Sí, o sea, decíamos. mis compañeros igual me decían, ¿no? O mis amigos, Ajá. oye, si la armas, bailas bien, oye. Existía ese reconocimiento, ¿no? Sí. Entonces mi ego en ese tiempo me decía, oye, ¿y por qué tu maestro te está diciendo que no si todos te dicen que bailas muy bien? Sí. ¿No? Y en ese tiempo, ¿no? Que tampoco teníamos muy buenas bases de otras cosas, Ujú. más que de folclore. Entonces sí, a mí como que me dio el bajón y lo dejé de lado y me fui por la ingeniería, cosa que nunca me llenó, Ujú. ¿no? Entonces, Y entonces, ese fue. pues te vas a Guanajuato a estudiar ingeniería civil, entras ahí a la Universidad de Guanajuato, pero sabemos que Guanajuato, irse a vivir a Guanajuato y aparte salir de un lugar como San Luis de la Paz, que es más chico, ¿cómo fue llegar a Guanajuato? O sea, otras costumbres, otra gente, Sí. tú tal vez con 18 años, ¿cómo fue llegar a Guanajuato y cómo fue vivir ahí? Yo la sufrí, Ajá, sinceramente. ajá, Es una etapa que si echo el cassette para atrás, yo recuerdo que no la disfruté como hubiera querido. La sufrí y fíjate que yo ya había
pues ido a retiros, a las giras, como que disfrutar esa parte de la soledad un poquito, ¿no? Aunque era una soledad acompañada, pero era como mi tiempo, hacerme responsable de mí, todo ese tipo de cosas. Sí. Pues, no se me hacía algo tan difícil, ¿no? Ajá. El irme a vivir a Guanajuato y vivir solo, pero pues, el primer día que llego a Guanajuato, abro mi nuevo cuarto y tiro la maleta, me aviento a la cama a llorar, ¿no? O sea, yo recuerdo bien eso, yo me aventé a la cama a llorar. Y no por el qué voy a hacer o es que mi familia, no, nada más como que dije, ya es otra etapa, o sea, Sí. ya salí. Y entonces la sufrí porque a pesar de que a mí en la prepa, los últimos semestres me fue muy bien. O sea, me apliqué y de hecho en la prepa me titulé por promedio. En el Ceneval que hacían en ese tiempo me fue muy bien, fui de los mejores del municipio, de los que aplicamos de todo el municipio para entrar a la Universidad de Guanajuato, fui de los pocos que entraron, Sí, sobre todo en una ingeniería. Sí, más que la Universidad de Guanajuato, ahorita no sé, pero cuando nosotros entramos, pues era pues muy difícil tener un lugar, ¿no? Sí. Pasar el examen de admisión. Sí, y por ejemplo, yo recuerdo que arquitectura e ingeniería civil eran de las más demandadas, de las que había pocos lugares. Así Sí. como que... Entonces, yo enterarme que tengo la posibilidad de entrar ahí, de que me aceptaran, pues obviamente me dio mucha emoción, mucha felicidad, mi familia pues orgullosa y todo, pero ya llegando allá vi un nivel académico muy diferente. Sí. Y mi mente estaba en muchas otras cosas ahí trabada y pues le dejé de prestar atención a muchas cosas. Entonces fue un momento de distracción y no lo disfruté como quisiera. Entonces ya llegó un punto donde a media carrera decido darme de baja. Digo, no, me voy a cambiar de ciudad. ¿Y a dónde te vas? Y me voy a Querétaro. Ah, cabrón. A Querétaro, ¿por qué? Porque era lo más cercano a San Luis. Ajá. ¿No? Era como que la zona, a pesar de que yo recuerdo que uno de mis hermanos me decía, aquí la cosa es que estudies algo que tú quieres hacer. Sí. No importa dónde te vayas, si te vas al otro lado del país, no importa, ¿no? Te vamos a apoyar. Pero pues igual por las amistades, por el círculo social, por la familia, decido no irme tan lejos y me voy a lo seguro, ¿no? Sí, o sea, más que pues ahí o sea, estaban ya viviendo dos hermanos tuyos. Sí. Y pues como dices, también gente conocida, algunos amigos que también ahí estaban. Creo que al final pues uno busca no sentirse tan solo, ¿no? En esos lugares pues no tan lejos, pero pues sí, al final cuando hay alguien conocido en una ciudad en la que llegas como pues nuevo, te hace pasarla mejor o menos o pasarla menos mal, ¿no? Menos mal, sí. Y entonces llegas a Querétaro y ahí entras a otra carrera diferente. A estudiar ingeniería, otra vez. Ingeniería, pero ahora, ¿ingeniería en qué? En mecatrónica. Ajá. Primero en mecatrónica. Y fíjate que me fue muy bien, o sea... Académicamente te iba bien. Académicamente me iba bien. Ajá. Yo me destacaba, había tenido la oportunidad de estar en la Universidad de Guanajuato, entonces, pues, quieras o no, agarras ahí callo y sabes hacer ciertas cosas que tus compañeros, que ahora ya son un año más chicos que tú, sí. Pues le llevas algo de ventaja, ¿no? Entonces, pues ya me daba ahí un poco el lujo como de ayudarlos o oigan, esto se hace así, ya sabes. Entonces me destaco muy rápido, incluso con los maestros tengo buena relación y me empieza a gustar, pero en esa etapa mi hermana mayor me recuerda que ella estuvo en un grupo de danza folclórica ahí en Querétaro, en el centro, un grupo del CENTE. Okay. Entonces decido ir a buscar las instalaciones, las encuentro, veo los ensayos, me gusta, me aceptan y me empiezo a enamorar otra vez de... Ahí sí tenías la oportunidad de, pues o sea, no empataba una cosa con la otra, o sea, ahí sí tus horarios podían coincidir en que fueras a una hora a la escuela, o sea, ¿no te pasaba lo mismo que en Guanajuato?
Exacto, ahí ya fue una etapa donde se podía hacer ambas cosas. Iba por la mañana a la universidad y ya la tarde la tenía libre y pues ya iba por ahí de las 4 de la tarde, 5 a los ensayos y sin ningún problema. Y entonces ahí retomas otra vez Ahí retomo la otra vez danza. la danza. O sea, ya otra vez con esa disciplina que tenías antes, ¿no? Sí, aparte ahí en Querétaro, pues conozco otro tipo de disciplina, ¿no? Otra forma de recibir clase. Están acostumbrados a trabajar de otra forma y pues eso siempre enriquece la forma en la que ves la actividad que hagas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no chocaba la universidad con esta actividad y pues la llevé bien hasta que me volví a distraer, ¿no? Y me distraigo porque llega la oportunidad de empezar a dar clase, A ser maestro de a danza. ser maestro. ¿Y cómo llega esa oportunidad? O sea, ¿tú la buscas o alguien te Algo ofrece? que no siempre recomiendo, pero bueno, a mí me llegó la oportunidad y lo hice, ¿no? Ajá. Porque a veces criticamos a los que son maestros sin haber estudiado eso, pero bueno, hay formas de poder apoyar o ayudar a alguien y pasarle un poco de tus conocimientos también. Entonces, me ofrecen, el director de ahí de la academia me dice, oye, hay un espacio para que trabajes con un grupo de niños. Son niños de entre 6 y 10 años de edad, pero son alrededor de 20 niños. Te avientas la chamba, la tarea, y la pensé. La verdad es que la pensé porque me daba miedo, aunque tenía como, pues sí, ahí el gusanito de, me gustaría dar clases, ¿no? Pero pues por la parte económica, o sea, era algo que ya me iban a pagar, era ganar experiencia y era en mi tiempo libre, entonces dije, bueno, ¿qué puede pasar con esto, no? Tomo la oportunidad, recuerdo bien que el maestro Wenceslao, director de ahí de la Academia del CENTE en ese entonces, me explica o da las primeras clases donde yo solo estoy observando cómo trata a los niños, cómo les enseña, cómo les da la clase y voy a ver 2 de esas clases y a la tercera ya me suelta. Entonces yo me siento con muy pocas herramientas, aunque me destacaba para hacer ciertas cosas, me veo con pocas herramientas para apoyar a 20 niños que van empezando su proceso y volteo a ver mi proceso y digo, yo tenía un maestro que me apoyó muchísimo, o sea, que tenía unas bases muy sólidas en cuestión de folclore para ayudarme, ¿no? Entonces yo me sentí rebasado, pero no dejé que pasara tanto el tiempo y me empiezo a preparar en eso, ¿no? ¿Y cómo te preparaste? Fuera de la parte técnica, que yo ya dominaba hasta cierto punto, me empiezo a meter en el lado de la psicología y de todo del desarrollo humano, a leer por ahí algunos libros, algunos documentos, a ver videos en YouTube en ese tiempo, de cómo dar clases con niños. Ya un tema pedagógico. Temas pedagógicos 100%, me empiezo a meter en todo eso, ¿no? Cómo tratarlos, cómo los motivas, cómo los mantienes en orden y pues se me empieza a facilitar. Entonces también yo joven todavía y los niños me seguían mucho, me ayudó mucho el ganármelos, ¿no? Porque la clase se facilitó muchísimo y logré, creo que se desempeñaran de buena forma. En ese tiempo logré el aprecio de los padres de familia, ya incluso había ocasiones donde se acercaban a pedirme apoyo de otra forma, ¿no? Oigan, fulanito anda mal en la escuela, no quiere hacer las tareas. Ya. Avíntese una plática con él, ¿no? Métale presión, ¿no? Y pues ahí me empieza a gustar tener ya una relación más estrecha con los niños y empezar a apoyar también en ese lado de la psicología o de la parte emocional del niño, ¿no? Entonces me empiezo a enamorar de eso. Entonces yo ya me veía en la universidad donde mis compañeros estaban armando circuitos y yo estaba acá leyendo un libro de pedagogía para dar la clase a las 4 de la tarde. Y entonces empiezo con esa distracción y
pues, trueno materias, ¿no? Troné ahí una materia. A mí me daba mucha pena en ese tiempo decirle a mis papás así de, reprobé esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mis hermanas y mis hermanos siempre fueron ejemplo y siempre fueron de cuadro de honor, de reconocimientos, de 10, de 9. Entonces, obviamente esa parte familiar también afecta un poco. Pero pues bueno, ya no hay otra cosa que hacer. Tienes que decirlo, ¿no? Tengo que decirlo, hay que afrontar las consecuencias y listo, ¿no? En ese tiempo todavía me costaba mucho eso, en la parte personal, afrontar ese tipo de cosas que uno veía difíciles. Sí. Le dabas la vuelta y te tardabas una semana, 15 días en sacarlo y Sí, hasta que ya no veías otra. Te la pasabas pensando de qué manera les digo para que no se escuche tan feo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahí creo que también fue un avance en esa parte. Y entonces, reprobé esa materia y en esa universidad donde estaba, que la UTEC, reprobas una materia, la tienes que repetir en el turno de en la tarde y solamente esa materia hasta que la pases y tienes que regresar a tu tronco común, ¿no? Y se te empieza a cruzar todo otra Y vez. se me empieza a cruzar todo y tengo que tomar la decisión así de, tengo que dejar el trabajo como maestro por ir a la universidad a solo tomar una materia durante todo un cuatrimestre para volver a mi curso normal en la universidad. Y a partir de aquí ya me voy a tener que quedar a estudiar por las tardes. Entonces, dejas de dar clases. Es donde empiezo a valorar esa parte y tomo la decisión de cambiarme de carrera otra vez. ¿Ahí mismo en Querétaro o ya es cuando...? Ahí mismo en Querétaro. Ah, ok. ¿En la misma universidad o ya no? No, me salgo de esa universidad y fue una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque ya venía de un proceso que abandoné por cuestiones emocionales, ¿no? Donde no me sentía cómodo. Llego a esta parte donde mi familia dice, bueno, ya están, sus hermanos están más cerca, está más cerca de casa, ya tienen una experiencia, todo va a salir bien. Y me vuelvo a distraer por la danza. Y creo que ahí lo que me salvaba de que no se enojara tanto mi núcleo familiar era que era por la danza, ¿no? Y que sabían que desde niño pues era mi hobby, o lo que hasta ese entonces era mi hobby. Entonces ya empieza a generar un ingreso para mí y dicen, bueno, te vamos a dar chance. Me cambio de carrera, ahora ingeniería automotriz. Me empieza a ir muy bien, me destaco otra vez, los maestros muy buena relación, mis compañeros muy buena relación, los ayudo, incluso les ayudo con algunas materias a pasarlas, lo que sea, me vuelvo a distraer. Esa fue mi historia de universitario, ¿no? Sí, al final fuiste como repitiendo un patrón en ese sentido, ¿no? Sí, y fue una etapa difícil porque incluso yo me acercaba ya con maestros y como a exponer mi caso, ¿no? Ya. Y con la esperanza de que me dijeran, ve y sigue tu sueño, ¿no? O sea, tú ya lo sabías, pero querías que alguien más te lo dijera. Que alguien lo validara. Ajá. ¿No? Porque mis papás lo validaban, pero como que nunca lo tomé tan en cuenta porque siempre validaron todo. Sí. Entonces ya en ese momento era... Ya me toca a mí... Ajá. Como que mis papás nunca me van a decir que no a algo. Entonces la validación, no que no fuera pues algo importante, ¿no? De parte de la validación que venía de parte de ellos, pero ya como que decía, no sé si sea lo correcto o solamente me siguen apoyando porque sí. Entonces yo la buscaba en otro lado, ¿no? Sí. Y me acercaba con los maestros y todos pues me decían, termina esto y ya ves, termina esto y ya. Entonces es una etapa donde yo busco ayuda psicológica. Ajá. Yo llego con un muy buen psicólogo, el maestro Tinoco, y pues empieza ese proceso que ha sido mi mejor proceso y mi mejor etapa de crecimiento. Entiendo muchas cosas, cómo afrontar este tipo de decisiones, de tomarlas como vienen y no perder el tiempo, no estancarte en tomar una decisión. Y pues ya a partir de ahí se empieza a facilitar todo, chavo. Y entonces, cuando empiezas este proceso de terapia, ahí es donde tomas otra vez la decisión de dejar otra vez, bueno, en este caso ya ingeniería automotriz,
dejas ingeniería automotriz y ¿qué haces? Mira, yo había visto ya a lo largo de los años muchas audiciones del Ballet Folclórico de México. Antes las hacían en otros estados inclusive, ¿no? Me tocó ver algunas que anunciaban en Aguascalientes, en Querétaro, ¿sí? Recuerdo bien una que hicieron en Aguascalientes y yo ya pensaba ir, o sea, yo dije, voy a ir de una vez, a ver cómo está todo. Y pues ahora sí que la misma vida me dice que no, porque era la materia que debía, tenía que presentar un examen y pues decido no ir a la audición y quedarme a hacer ese examen, ¿no? Y pues ya, ahí dejé ese proceso. Después ya en la universidad que empiezo a arreglar todo con mi psicólogo y él me empieza a decir cómo me empieza a guiar sobre este proceso. Viene otra audición, me entero de otra audición y justo un día antes de que se cerrara el registro le digo a mis papás, ¿no? Está pasando esto, está esta audición, pero ya hoy cierra el registro, ¿no? Y tengo que mandar una foto, todo esto, ¿no? Pues, ¿qué esperas? Pues vete a pesar aquí con un doctor, ahorita te medimos, te sacamos la foto y lo mandas a ver si te aceptan. Bueno, y yo esperando que no me iban a aceptar ya, porque era el último día, ¿no? Recibo el correo de no, sí, te esperamos. Y mi papá así como de, pues órale. Y la verdad es que yo venía con la intención solamente de probarme. Es decir, cómo es vivir la experiencia, conocer las instalaciones del ballet y decir, no me quedé con la espinita, ¿no? Y a ver qué pasa. Así, si me dicen, yo ya venía preparado para todo. Si me dicen que no, pues mira, no me quedé con la espina y no voy a vivir el resto de mi vida diciendo qué hubiera pasado. Y pues bueno, pero vengo con esa idea de solamente probar y ya no va a pasar nada. Yo sigo con mi universidad normal, ¿no? Y entonces resulta que en esa audición me acepta. Yo veo el nivel y pues sí, había buen nivel de bailarines, algunos se especializaban en otras técnicas que yo desconocía por completo, sobre todo la estatura en el ballet importa muchísimo. Yo me comparo al lado de los demás y era de los más chicos y me aceptan, ¿no? Entonces como que la verdad es que yo me pregunté el por qué, ¿no? Y no me la creía, como que dije, algo ha de haber pasado mal, pero bueno, ya me aceptaron, ¿no? Se han de haber confundido. Pero me mencionaron, me dijeron, me pidieron mis datos, todo, pues bueno, ya. Entonces me acerco con uno de los coordinadores y le expongo mi caso. Le digo, mire, yo estoy estudiando todavía en la universidad, pero tengo que decidir algunas cosas. No, tiene 15 días para decidir si viene aquí. Si después de los 15 días ya se borra su expediente y ya no regrese. Es presión, ¿no? O sea, ya no, por ejemplo, si hubieras decidido no regresar, ¿había la chance de en otro momento hacer otra audición o ya no? Sí, sí puedes volver a audicionar cuantas veces quieras, yo pienso ahí en el ballet. Sí, pero ¿qué tal que ya...? Pero para mí era la única y última chance, ¿no? Como que decía, ya no voy a prolongar más esto. Sí. Entonces, pues ya decido regresar a San Luis, muy, muy contento y todo. Y recuerdo que los vi ese día, a tu hermanos ahí, y así a varios amigos. Llego a San Luis, los veo en un bar, ¿no? En la noche y les cuento y pues todos también encantados, felicitándome, diciéndome que pues es lo que he estado buscando siempre, que sabían que lo iba a lograr. Recibo apoyo, ¿no? De mi familia igual. Yo tengo una hermana que vive acá, Elena, acá en el Estado de México, con su esposo, Marco. Entonces, como que lo hablaron a mis espaldas y de repente vienen conmigo y me dicen, si te quieres ir, ahí está la casa, ¿no? Tú llegas y las puertas están abiertas. Porque me veían con mi indecisión y que aparte yo había dicho, pues yo solo voy a probar. No, y aparte... No va a pasar nada. Aparte, o sea, esa indecisión yo creo que
Yo creo que eran muchas indecisiones, o sea, era el dejar otra carrera, el dónde viviría, de qué viviría, porque tengo entendido que entras al ballet y pues todavía no es como que te vayan a pagar algo, ¿no? Justamente. Entonces yo creo que, pues, a lo largo de toda tu carrera, desde niño hasta ahorita, pues, me ha tocado ver que en tu caso ha sido importantísimo el apoyo no solo de tus papás, sino de tus hermanos también, ¿no? Claro, Uh-huh. claro, sí, ellos siempre me apoyaron cada quien tiene su forma de apoyarme, algunos, se van mucho en la parte emocional, están muy, muy presentes. Uh-huh. Bueno, todos, pero hay algunas personas que todavía más, ¿no? De mis hermanos. Sí. Y en la parte económica, todos. Y la parte económica a veces no le queremos dar tanto peso, pero Sí. es algo fundamental. O sea, Sí. fundamental para poderte aventar a estas travesías. Yo sin Sí. eso, la verdad es que tal vez hubiera decidido que no. Sí, porque al final, Entonces, pues, como dicen, no, pues tal vez el dinero no te da la facilidad, sí. la felicidad, perdón, pero pues cómo ayuda, ¿no? Sí. Y exacto, pues justo tú mencionabas las cosas en las que tal vez estuve pensando para tomar esa decisión, y una de ellas era volverme a salir de una universidad para dedicarme a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces fue mi mayor indecisión eso, el romper otro proceso, dejar otra parte de mi vida inconclusa Uh-huh. y buscar otra, ¿no? Entonces justo yo lo planteaba con mi psicólogo esa parte y era, te puedes dar las oportunidades que quieras, pero no puedes prolongar el hecho de seguir cortando ciclos así de golpe sin que estés seguro de lo que viene, ¿no? Uh-huh. Sí, tómatelo como tu última oportunidad, aunque tal vez no lo sea. Sí, que Pero puede haber más. vas a quemar los barcos aquí y vas a ir allá a hacer todo lo que tú puedas, ¿no? Lo que esté en tus manos. Si sale, qué bien. Si no, pues tienes pasa el nada. respaldo de tu familia, pero tú tómalo así, como que estás quemando tus naves para que las cosas realmente te esfuerces por hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, duró 15 días con esa indecisión y mi papá recibe yo estaba viviendo justo ahí en Querétaro y vivía con Said, tu hermano, Uh-huh. en esa casa, y recuerdo bien que yo estaba tumbado en la cama así sobrepensando, ¿no? En esa situación, y recibo la llamada así como mandada por los ángeles de mi papá. Ajá. Y lo primero que me pregunta es cómo estoy, y oye, y me dice, bueno, no me contestes porque yo ya sé cómo, y seguramente estás estresado, estás pensando en qué decidir, pero para mi gusto no tienes nada que pensar. O sea, tú sabes dónde quieres estar, Uh-huh. sabes qué quieres hacer, y siempre lo has tenido muy claro. Uh-huh. Simplemente te falta, pues, amarrarte los pantalones y lanzarte, ¿no? Si yo nada más te hablo para quitarte un peso de encima, y si por algo, por lo que estás pensando en no irte, es porque sientes que nos debes algo a la familia por todo lo que se ha invertido en que estés estudiando, en que ya cambiaste de carrera varias veces y se ha invertido dinero, olvídate de eso, porque lo vamos a seguir haciendo. Entonces, tómate toda la libertad de decidir lo que a ti te plazca y te haga feliz. Uh-huh. Ay, o sea, esa fue la mejor llamada porque, y nunca se me va a olvidar, güey, porque eso me abrió así el panorama y a mí me dio como la seguridad en mí mismo de decir, me voy a aventar, pero voy a hacer todo lo que esté de mi parte para sacar esto y hacer esto, ¿no? Y demostrarme a mí mismo qué es lo que quiero hacer. Sí. Entonces justamente quemo mis naves, me doy de baja temporal y me vengo acá a vivir a la ciudad y pues ya empiezo todo este proceso, chava. Pero sí fue una decisión muy difícil. No, y es que de todas las veces que hemos platicado tú y yo,
creo que me sigue quedando claro que qué importante es pues tener ese apoyo pues de nuestros papás, ¿no? Claro. Y creo que regresando un poquito a lo que hablábamos al principio, creo que si algo nos caracteriza pues a todo este grupo de amigos, a toda esta familia que hicimos, fue que pues yo creo que fue gracias también al ejemplo de nuestros papás, ¿no? Claro. Que siempre pues tuvimos una convivencia bien sana, que nunca llegó a pasar nada como lo que llegamos a escuchar ahora que pasa en otros círculos, que acá siempre fue la convivencia sana, ser amigos, ser compañeros, y que poco a poco el desarrollo de todo eso, pues creó esta familia que sabemos que somos familia más allá de amigos y compañeros, ¿no? Claro. Y entonces creo que el tener el respaldo de nuestros papás para lo que decidamos hacer siempre ha sido bien importante, porque pues digo, hay muchísimos ejemplos de gente conocida que tal vez por la falta de ese apoyo pues no llegaron a donde querían, o ni siquiera intentaron, y a lo mejor tenían mucho talento Claro. para otras cosas, ¿no? Claro, y bueno, yo quiero tocar otra vez o volver al punto de los contextos, ¿no? El contexto en el que te desarrollas desde niño, contexto familiar, de amigos, de todo, va forjando ese caminito que o llegas o no llegas a lo que quieres hacer, Sí. ¿no? Es algo fundamental para que llegues a hacer lo que quieres hacer realmente o no. O estancarte en algún punto o tomar otro camino, ¿sí? Porque todos somos un mundo muy diferente. Yo estando en el ballet conozco muchas historias muy diferentes, y no digo que los demás compañeros sean más fáciles o más difíciles que la mía, pero pues cada quien tiene sus temas, Sí, pues ¿no? al final. Y depende mucho del contexto del que vienes y en el que te has formado. Yo, por ejemplo, hablando sobre mí, yo la técnica de ballet la desconocía hasta que llegué aquí. ¿Sí? Y me ha costado muchísimo hasta la fecha. O sea, yo sé y yo sé mi realidad y sé que me cuesta mucho, pero me esfuerzo por pues, hacerlo lo más que puedo, ¿no? Con lo que tengo a mi disposición, pero también si se pudiera pensar en el qué hubiera sido, pues si yo hubiera estado en un contexto de un niño que creció en la Ciudad de México, donde hay 1000 oportunidades, donde hay 1000 escuelas de ballet, pues tal vez hubiera tenido otras, me hubiera destacado de otra forma, ¿no? O tal vez no, pero siempre existe como esa espinita de buscarle y si hubiera sido así, y si no, pero bueno, con lo que te tocó vivir o así, es lo que te tocó y es con lo que puedes hacer o no hacer. A ver qué haces con lo que te tocó, ¿no? Entonces, pues ahora sí que yo estoy muy contento con lo que he podido hacer, sobre todo porque soy mucho de voltear a ver de dónde vengo, ¿no? O sea, las posibilidades económicas de mi familia en aquellos entonces, de mi infancia, el apoyo de mis amigos, o sea, todo cuenta, ¿no? Y a veces suena como que no, pero sí, muy seguido estoy pensando en eso. O sea, sí. a mis amigos, a mi círculo de amigos de allá de San Luis de la Paz, o incluso a sus papás, a muchísima gente que a lo mejor ni idea o no pasa por tu cabeza, chava, los tengo muy presentes muy seguido, o sea, muy seguido. Porque todo lo que tengo que resolver acá, volteo a ver los ejemplos que pasé en ese tiempo, ¿no? Y es lo que me ayuda a resolver ciertas situaciones. No, pues qué chingón que te viniste para acá. Y entonces, pues ya siguiendo con esto, llegas a vivir con tu hermana en el Estado de México, pero tenías que ir a ensayar a Bellas Artes, ¿o en dónde ensayabas? En la calle Violeta, está como a 2 cuadras de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes. Bueno, por ahí cerca. Sí. ¿Y cómo era
pues trasladarte en dónde vivía o en dónde vive tu hermana. Mi hermana vive en Naucalpan, Ajá. entonces pues me aventaba alrededor de 1 hora 20 más o menos de camino. transporte, y era tomar una combi al metro, y ya el metro ahora sí que era la misma línea y me llevaba hasta Bellas Artes, y pues ya no era tanto pierde. Ahora sí que me enseñé a utilizar el transporte público muy, muy rápido, y no se me dificultó esa parte. O sea, la verdad es que fue cómodo hasta cierto punto. Digo, las distancias eran largas, y el aventarte 1 hora y media o algo así diario de ida y otra 1 hora y media de regreso, pues sí era pesado, pero a final de cuentas era ya estar haciendo lo que quería hacer. Y esas cosas ya no las volteaba a ver como una carga. Sí, o como un impedimento, ¿no? Como una dificultad. Justamente. Pero en ese momento era lo único que hacías, o sea, ir a los ensayos al ballet ahí cerca de Bellas Artes. Sí, en ese tiempo sí, era lo único que hacía. Y mira, yo entré al grupo experimental, que es un grupo que está antes de pertenecer a la compañía. Ah, muy bien. Sí, o a las compañías que tiene el ballet folclórico. Entonces llego a ese grupo experimental y es donde te enseñan las bases o te ayudan, por ejemplo, con la parte de la técnica de ballet. Tienes clases diario de técnica y te empiezan a enseñar todo el repertorio. Bueno, entonces yo ahí me destaco en la parte de zapateado. Los mismos maestros me empiezan a reconocer esa parte, pero pues mi técnica de ballet no era tan buena, entonces mi estatura tampoco era tan buena, era de los más bajitos. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo empiezo a ver un proceso difícil, y me empezó a costar mucho, ¿no? Me empezó a costar mucho lidiar con eso, porque pues sí, pega, ¿no? En el ego, oye, yo soy bueno en esto, ¿por qué no me toman en cuenta? ¿No? Pero caigo justamente en ansiedad antes de que empezara la pandemia, y yo seguía perteneciendo al grupo experimental. Empieza la pandemia y yo caigo con la ansiedad y vuelvo a tratarme con un psicólogo, y empiezo a tratar todos estos temas otra vez, ¿no? ¿A qué ibas al ballet? O sea, ¿cuáles eran a qué querías llegar, ¿no? ¿A qué aspirabas? ¿O tú sabías cuáles eran tus limitantes? ¿Qué estás haciendo por trabajar en eso? No te compares con los demás, todo ese tipo de cosas, aunque en este medio es muy difícil no entrar en comparaciones. Muy y por ejemplo, así como lo dices que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, pues ahorita ya lo dices bien fácil, pero pues en ese momento no sabías ni qué te estaba pasando, ¿no? Sí, yo en ese tiempo estaba como cegado a voltear a ver muchas cosas. Entonces vuelvo a caer en este proceso de aceptación y de voltear a verlo, oye, pues sí, seré destacado para hacer ciertas cosas, por ejemplo, zapatear, pero tienes que reconocer en lo que no eres bueno. Si quieres llegar a destacarte en algún momento, inclusive no aquí, sino en otros espacios, pues tienes que alcanzar a ver tus puntos débiles y a trabajarlos. Sí. ¿No? Entonces, pues fue una etapa muy difícil. La verdad es que pasé ahí 1 año y medio más o menos, llega la pandemia, tomamos clases en línea, todo, y ya cuando empezamos a regresar de pandemia, decido salirme y darme, la verdad es que un descanso, porque ya era pues algo pesado, la verdad, y tengo muchos compañeros o conocidos que han pasado por ese proceso, o que inclusive están en ese proceso todavía en el grupo experimental, y pues es un proceso difícil, o sea, mentalmente es muy difícil. Sí, ¿no? Pero pues parece ser que estabas muy enfocado en lo que querías, o sea, aparte de, o dejando un poquito de lado esa parte que comienzas a sufrir de ansiedad, de todos modos seguías enfocado en que eso era lo que querías hacer, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor fue lo que te ayudó, claro, pues también a sobreponer esas dificultades, si le podemos llamar, ¿no? Sí, y fíjate que en ese tiempo también empecé a estudiar ya la carrera en danza folclórica. Digo, bueno, si me voy a dedicar a esto, tengo que preparar, tengo que ver la parte de la docencia, qué más voy a hacer,
¿no? Le invertí mucho tiempo a estar ahí en el grupo experimental, en el ballet folclórico, y también llegó un punto donde dije, no, tengo que salir de esta rutina y hacer otras cosas que enriquezcan el trabajo, como para que esto sea más llevadero, ¿no? Entonces yo decido darme por ahí de un año de vacaciones del ballet, me salgo, y empiezo a trabajar muchas cosas. O sea, volteo a ver lo que no hacía. O sea, por ejemplo, la parte física. Siempre he sido una persona muy delgada, pero bueno, exigen que tenga cierta complexión física, pues trabaja en eso. O sea, son cosas que sí estaban a mi alcance. Exigen que cierto nivel de técnica, trabaja en eso. Okay. A lo mejor no soy el más destacado, pero trabajo en eso. O sea, estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, ¿no? Quieren gente más alta, pues ahí sí ni cómo hacerle, ¿no? Y uno de mis coordinadores, que es una persona muy estricta, me lo dijo, o sea, con tu trabajo no tengo problema, pero tu físico ya no te va a dar más, Okay. ¿no? Ya no vas a crecer, ya no vas a ser corpulento, lo que sea. Trabaja lo que tienes que hacer y acepta tu realidad. Entonces es cuando yo me salí y empiezo a trabajar en todo eso y a hacer disciplina, ¿no? Y a tomarme muy en serio de esto voy a vivir. Y esto fue lo que me planteé cuando me vine de Querétaro, ¿no? El vivir de esto. ¿Cómo le voy a hacer? Estoy viviendo el sueño en el lugar donde yo quería estar y no está pasando como yo lo imaginaba. Me las estoy viendo negras. Entonces era, o me echo para atrás y cierro un ciclo más y lo dejo así, o me aventuro a seguir, pero siendo muy consciente de que tienes que trabajar. De que tengo que trabajar. ¿No? Lo que está en tus manos. Lo ¿no? que está en mis manos. Justamente es entender eso. O sea, no voy a crecer más. Ya no voy a ser más alto. Pero ¿qué sí puedo hacer? Más disciplinado en el gimnasio, más disciplinado en mis clases de técnica, más disciplinado en el folclore, no compararme, o por lo menos no tan seguido, porque a veces sí es sano compararte, pero tienes que saber hacerlo. Sí, para crecer, ¿no? Claro. Entonces, para ser mejor. Y la parte emocional, o sea, también eso, recibir lo que tienes que recibir y lo que no te ayuda tanto, pues también saberlo despejar de tu visión, ¿no? Para no verte las negras. Sí. Entonces, ese avance yo empiezo a tener. Y aparte, aunque las cosas se presentaron difíciles, nunca dejé de aprender. Por ejemplo, de la parte de dirección. Hay cosas que yo no lograba entender, que decía, ¿por qué hacen esto? Esa forma de ser o de tratar a la gente o lo que sea, no me gusta, o sea, no está bien. Pero entonces pero ¿por qué sí lo hacen y por qué les funciona? Okay. Entonces empiezo a analizar todo eso y empiezo a apuntar ciertas cosas. No, a lo mejor no te gusta tanto a ti, pero se hace por estas razones y les funciona por estas razones. Pero a lo mejor puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, si en ese tiempo yo no bailaba, o sea, no era como tal un bailarín, era cuerpo de baile, o era suplente, o era percusionista nada más, dije, voy a estar aquí, tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo de muchas otras formas, ¿no? Aprender de los demás. Sí. De qué hacen, y sobre todo de los directivos, yo volteo a ver lo que hacen y de ahí aprendo. Entonces ya después de un tiempo se han dado oportunidades de dirigir en otros lugares y claro que me apoyo de eso, ¿no? Ok, entonces a ver, haciendo como un pequeño resumen ya de esta parte, ya cuando te vienes para acá a Ciudad de México a formar parte del Ballet Folclórico de México, ¿a qué edad es cuántos años tenías cuando llegas acá? Cuando llego acá tenía 25, me parece. 25. Y pues, ¿qué significó para ti como decir, ok, tengo 25 años y a esta edad ya encontré pues mi camino? Como dijiste hace rato, ya estoy viviendo el sueño, y más allá de lo que dices, no es como yo pensaba. O sea, ¿qué significó para ti o sea, para ti fue tarde, para ti fue temprano? Porque pues hay gente que tal vez se muere sin encontrar el camino que ellos querían, ¿no? Claro. Sí, hubo un punto de mi vida donde yo veía que iba muy tarde.
la comparación de todo, ¿no? Y vuelvo a esto, te comparas con, sobre todo, tu generación. Yo veía compañeros que ya tenían sus trabajos estables, empezaban a hacer familia, ¿no? Amistades que se empezaban a casar y todo esto, y yo a mis 25 años estaba por acá tratando de vivir el sueño apenas. Sí. Entonces, pues sí fue difícil en ese aspecto, pero justamente ya después avanza todo este proceso y caigo en cuenta de eso, ¿no? Como de, estoy haciendo lo que realmente me gusta, no seguí el camino que me marcaba los estándares de la mayoría, ¿no? O de alguien más que no sea yo. Sí. Entonces, y justamente se empiezan a preocupar por esta parte de mi carrera, varias amistades, ¿no? Y cómo te va, y es que veo que haces esto, y se ve súper padre, o qué orgullo que hagas esto, qué orgullo que estés allá, estás cumpliendo el sueño de muchos, ¿no? Entonces, eso claro que es motivación, porque digo, oye, la persona que ya tiene una familia estable, que ya se casó, que ya se compró su carro, que vive de una forma estable hasta donde a mí me alcanza para ver, me está diciendo esto. Pues es que justo eso te iba a reconocer, ¿no? Justo eso te iba a decir, o sea, todo lo que estabas viendo, en lo que tal vez ibas tarde, en que había personas o amistades ya con familia, que tal vez ya se compraban su carro, que tal vez ya estaban creciendo profesionalmente, pues era lo que tú veías, no sabías qué había detrás de todo eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando ellos te empiezan a reconocer lo que tú estabas haciendo, dices... Sí, fue un golpe como de caer en la realidad otra vez de, pues estoy haciendo lo que me gusta y aparte de todo, a esto me voy a dedicar de aquí en adelante, ¿no? Sí. Y entonces contar nuevamente con el apoyo de todo este núcleo de personas que formé desde niño, pues me dio para adelante, sí, ¿no? Y ya de ahí ya no me despegué. Y entonces, en este año que dices que te sales del ballet, en ese año, ¿qué hiciste? Aparte de trabajar en ti, o sea, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? Me metí a un curso justamente de pedagogía en la danza a nivel preescolar. Entro ahí pues yo no conocía a nadie, pues la mayoría ya eran señoras, ¿no? Señoras que les gusta el folclore y que pues van como que a pasar el rato o quieren trabajar en algún kinder o lo que sea y van y toman el curso. Entonces, pues ahora sí que conocí buenas personas ahí, me desenvolví muy bien y una de esas personas, la maestra Olga, pues le gusta mi trabajo y después de tiempo se acerca a mí y me dice, oye, yo tengo un grupo que es amateur, a veces van, a veces no, pero pues tenemos funciones por ahí de vez en cuando. Como que nomás iban a cascarear. Ayúdame a dar clases y pues obviamente pues te pago, ¿no? Sí. Entonces pues yo igual por ocupar mi tiempo, por seguirme desarrollando en la dirección, sí, pues tomo la oportunidad. Y a partir de ahí es entrar a otro mundo dentro de la... ¿Y te imaginabas, por ejemplo, que tal vez podías tomar esa vertiente antes o fue hasta que llegaste acá? No, yo creo que pudo ser antes, pero hubiera sido un poco más difícil. O sea, la Ciudad de México en la parte cultural tiene... Sí. O sea, hay mucho por dónde irte. Sí, yo creo que es yo creo que es muy difícil que pudieras desarrollar, al menos aquí en México, lo que tú quieres hacer en otro lado si no es la Ciudad de México, ¿no? Exacto, sí, yo ya no me veo haciéndolo en otro lado. Ajá. Pudiera ser, pero el camino va a ser todavía más complicado. Más complicado y un poco más lento el proceso, ¿no? Porque hay que ayudar a poner bases en otros estados, en otros municipios, a poner bases para que esto fluya como, o se acelere un poquito como lo está acá en la ciudad, que va a tardar muchísimos años, pero podría llegar a pasar. Pero sí, justamente, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de vivir en Guanajuato, es otra onda, Guanajuato capital, porque tienen el Festival Cervantino y hay mucho apoyo en la parte cultural. Pero, por ejemplo, Querétaro, que también tiene apoyo,
pero yo veía que era o es un ambiente muy lento en la parte cultural. De repente hay un evento, de repente hay un festival de algo, y tarda un mes y hay un festival de otra cosa. Entonces, que todos los que queremos dedicarnos al arte en Querétaro tengamos cabida en cada uno de los festivales, va a ser imposible. Sí. Y la Ciudad de México es una plaga esto de que donde tú quieras encontrar algo o buscar algo de clases de acrobacia, clases de stretch, clases de ballet, clases de contemporáneo, clases de jazz, de flamenco, de lo que quieras. En donde quiera. En donde quiera lo encuentras. En cada alcaldía, en cada rincón hay un salón para dar clases de eso. Ajá. ¿No? Entonces, pues creo que esa parte ayuda muchísimo. Sí, ¿verdad? Y en este año que dices que tomaste el curso y que empezaste a dirigir, ¿fue cuando empezaste la licenciatura en danza folclórica? Sí, bueno, ahí ya la llevaba un poco avanzada. Ah, ok. Ya la llevaba avanzada y más bien ahí yo creo que ya me faltaba un año más o menos para terminarla. Ajá. Ok. Y ya, o sea, ya la terminaste. Ya la terminé, ya estoy titulado y ahora sí ya, o sea, al entregarle ese título a mis papás ya fue quitarme un peso de encima. Ajá. Más allá de lo que claramente en la sociedad cuenta o como trámites cuenta tener un título. Sí. Para mí el entregárselo todavía a mis papás, que tengo la fortuna de tenerlos todavía en vida, fue un regalo así que sí. muy, muy grande, porque yo lo veía lejísimos. Y yo estoy consciente de que mi papá también hubo un punto donde lo veía muy lejos. O sea, decía, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vas a hacer algo? Y no porque me lo reprochara, y no porque dijera, es que ya te cargo de ti, no, sino por verme realizado, justamente como de ya verte estable, ¿no? Sí. Entonces, el entregar eso y decirles, a partir de aquí yo me hago responsable de mí, fue quitarme un peso a mí y quitarle un peso a ellos, aunque para ellos, hasta donde ellos me dicen, jamás ha sido un peso. Sí. ¿No? Claramente, pero pues para mí fue un alivio, ¿no? Sí, o sea, para ti significó algo muy, muy grande. Muy grande. Con ellos y con mis hermanos. Ajá. Sí. Oye, y pues bueno, ya ves que hace poco fui a una función a verte. Sí. Y no sé si te acuerdas que hace algunos años, cuando eran tus primeras funciones, yo te decía, yo quiero ir a verte un día, ¿no? Creo que hasta una vez lo comenté con todos los que estábamos en el ballet, porque pues todos nos seguimos juntando allá en San Luis de la Paz. Lo comenté, estaría muy chingón un día ir a ver a Meño, ¿no? Ahí a Bellas Artes. Y entonces el día que fui a verte bailar, pues no te lo voy a negar, o sea, verte cumplir ese sueño, porque cuando estabas en Guanajuato, pues vivimos juntos y compartimos cuarto. Y verte en ese proceso psicológico, pues fue difícil. Creo que platicábamos mucho en ese entonces sobre qué podías hacer. Digo, estábamos muy, muy chicos, pero sí, era platicar, no sé qué, que tú me decías, no sé qué hacer, no me siento pleno, no, pero al mismo tiempo no quiero salirme de la carrera, y que luego, como hemos platicado todo este rato, te sales, vas a Querétaro y te toca ahí también vivir con mi hermano, y que empieza a pasar como lo mismo, ¿no? Empiezas a tener estas pláticas con él, y entonces verte bailar en Bellas Artes para mí, pues yo no te lo niego, y creo que te lo dije, pues me hizo sentir muy orgulloso, ¿no? Porque dije, pues los sueños sí se cumplen. ¿Qué significa para ti bailar en el Palacio de Bellas Artes? Híjole, chava, yo creo que el logro más grande, o sea, en mi vida, ¿no? Por muchas cosas que están alrededor de eso. Yo acá la Ciudad de México la conocí así como de paso, entré literal por una de las principales vías y salí por otra, por ahí del 2015, ¿no? Y fue todo lo que conocía.
finales de 2017 vengo con mis papás a conocer la casa de mi hermana en el estado y ya ayudarle por ahí con algunas cosas. De ahí, justamente el día que nos íbamos a regresar a San Luis, me dice mi hermana, no, vámonos a desayunar, los voy a llevar a desayunar antes de que se vayan a San Luis. Bueno, ya. Yo me subo al carro, ¿no? Así sin mayor expectativa de nada. Y de repente, después de, yo creo que 40 minutos de camino, me dice, mira, voltea para tu izquierda. Ya. O sea, veo el Palacio de Bellas Artes y, o sea, me suelto a llorar. ¿Por qué? Porque era para mí un sueño tan solo conocerlo, o sea, conocerlo. En ese momento todavía yo no tenía definido el que me iba a venir para acá, nada. Para mí era un sueño verlo nada más. Entonces ya nos bajamos del carro, lo estacionamos, vamos allá a la plaza de Bellas Artes, y mi papá y mi mamá tienen muy presente que a los dos los abracé y les dije, un día voy a estar bailando ahí, ¿no? He bailado en muy buenos escenarios, pero el día que esté bailando ahí, van a estar ustedes. Así. Y dicho y hecho, ¿no? Años después, entró al ballet y como percusionista, entonces, claro que estar ahí adentro, vivir las funciones una y otra vez, pues es una emoción muy, muy grande y es ya un privilegio estar ahí dentro cada una de las funciones, ¿no? Semana tras semana. Pero a mí el ser percusionista, aunque me llena mucho y siempre me ha encantado, no me llenaba todavía. Entonces llegó un punto de mi vida donde era una insatisfacción y un sentimiento ahí encontrado de estoy donde quiero, pero no como quiero. Entonces, pues eso me ayudaba más a esforzarme aún más, ¿no? Y decir, el día que vengan mis papás es porque voy a estar bailando, ¿no? A pesar de que fueron nada más a verme tocar, por el simple gusto de que yo estaba cumpliendo las cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces me sigo esforzando y todo, y con esa idea de quiero que mis amigos aquí estén viéndome un día, ¿no? ¿Por qué? Porque con ellos fue con quienes inicié todo este proceso. Y para quienes realmente yo bailo, o sea, yo bailo para la gente que estuvo conmigo compartiendo esto desde niño. No, a veces ni para mí, ¿no? Y todas las funciones, o muchas de las funciones, o cada que me comunico con mis papás, es hablar de esto porque es para ellos. Sí. Es para ellos. Ellos me apoyaron a estar donde estoy, entonces siempre va a seguir siendo para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Andy llegó a venir a ver las funciones, tú, Yair, o sea, tener a mis amigos ahí viendo la función para mí es lo mejor que puedo tener, porque es como cumplir algo, como entregarles algo, ¿no? Por lo que estuve trabajando mucho tiempo. Y entonces, ya una vez que me centro un poco más, empiezo a trabajar cosas, empiezo a tener oportunidades en el ballet, otro tipo de oportunidades. Oiga, Esaín va a bailar esto. Madre, no me la creía, después de estar 2 años y 1 año fuera y regresar y que me den una oportunidad nuevamente, es como de algo está pasando, ¿no? Y para mí fue que hubo un cambio desde la mentalidad. Sí. Eso, ¿no? Más del cambio físico que tuve o de la preparación fue lo que yo me decía a mí mismo, ¿no? Entonces eso me empezó a abrir las puertas y dije, de aquí ya no suelto, o sea, ya no voy a soltar esta parte. Y poco a poco se dio el proceso y en el ballet la verdad es que influye mucho el talento, la mentalidad, todo, y muchas veces la suerte. Y eso hay que aceptarlo. La suerte influye mucho y yo soy de los más bajitos. Entonces tuve que ser paciente para esperar oportunidades. Oportunidades, pero es algo muy trillado, pero siempre decimos, para agarrar una oportunidad hay que estar preparado. Sí. ¿No? Entonces... Porque a veces se te presenta, pero no estás preparado. A veces ahí están y, esto no me lo sé. Híjole, esto no lo sé bailar. Es que la pierna no me sube a 180, entonces... pues aunque quiera y aunque esté el lugar ahí, yo no lo voy a tomar, o sea, no me lo van a dar. Entonces,
para lo que está a mi alcance, me voy a esforzar, ¿no? Entonces había cosas que yo veía lejos, cosas técnicas que veía lejos, pero que decía, bueno, eso sí está a mi alcance, ¿no? Entonces me fui preparando en eso, se dieron las oportunidades que había gente que se le presentaron otros trabajos y decidieron salirse del ballet, personas que se lesionaron, que eso no se lo deseo a nadie y a mí me ha pasado, pero bueno, no se lo deseo a nadie, pero abren el camino o abren la oportunidad a alguien más. Alguien que lo ascendieron y lo pasaron a otra compañía y se quedó un lugar vacío. Sí. Es estar preparado y estar en el momento justo para levantar la mano y decir, yo puedo hacer eso. Y ahora no es eso, es que te den la oportunidad y demostrar que lo puedes mantener. Sí, porque a veces llegan las oportunidades y sí, llegan por suerte algunas veces. Pero hay que demostrar que esa suerte que tuviste va a valer la pena y que lo vas a lograr mantener. Entonces sí, a veces te mantienes medio año, a veces te mantienes un año porque llega alguien con otras cualidades todavía mejores a las tuyas y hay que saber reconocer eso, ¿no? Yo tengo muchos compañeros que son muy buenos, muy destacados, que tienen más flexibilidad que yo, que tienen otras capacidades. Y a veces el ego te dice, enójate, porque van llegando y ese lugar era tuyo. Pero aquí nada es de nadie. Sí. Entonces hay que seguirse esforzando y hay que aceptar eso. Él, sea mi amigo, no sea mi amigo, me caiga bien o no, o lo que sea, ¿tiene capacidades mejores que las mías? Sí, adelante, disfrútalo, porque mi tiempo llegará, o ya llegó y ya pasó, no sé. Pero hay que disfrutar el momento que se te presenta y también estar preparado para las oportunidades que se te presenten en el momento. ¿Sí? Entonces de ahí yo me empecé a agarrar y entonces empezaron muchas oportunidades y llegué a hacer o estoy haciendo a veces más de medio programa, del programa completo que tiene el ballet. Hay cosas que si yo estoy en mi realidad digo, esto nunca lo voy a llegar a hacer. ¿Por qué? Por la estatura. ¿Por qué? Porque mi pierna no está a 180. Y hay que, bueno, creo que así como lo dices, hay que saber aceptar esas cosas, ¿no? Hay que saber aceptar. Creo que fíjate, moviéndonos a otros ambientes, es algo que no toda la gente alcanza a ver. Vemos cuántos casos de futbolistas no vemos, que porque el ego les dice, es que yo soy fulanito y vengo de tal lugar y me preparé así, ya jugué con tal y fui campeón el año pasado con tal equipo, yo tengo que estar ahí. Y entonces por estar pidiendo eso de esa forma, se te olvida en lo que has dejado de trabajar. Sí. ¿No? Y entonces la gente te lo dice y te lo hace ver y aún así no lo aceptas. Y tu ego es tan grande que te dice, no, o sea, no puede ser mi realidad esa, yo soy bueno. Y no, a veces hay que bajarte de la nube un rato y decir, sí, soy bueno. ¿Por qué? Porque yo me considero bueno porque he trabajado para ello. Pero mis alcances están hasta aquí. Y mi edad en este momento me da hasta aquí. ¿Me puedo seguir esforzando? Sí, claro. ¿Tendría que seguirlo haciendo? Claro. Y no nada más por mí, sino porque si mis planes es ser maestro, en el momento en el que yo voy y me planto a un salón, a una aula de clase, no voy a llegar con una mentalidad de derrota o de crítica y de, ay, es que fulanito, porque es más alto, le dieron el lugar y entonces a mí me pasaron atrás o me sacaron. Sí pasa y sí lo decimos, claro, también hay que aceptarlo. Sí somos criticones, claro. Claro, sí. Pero también hay que llegar a estabilizar tus emociones y decir, bueno, es por esto. Y entonces en el momento en el que pasas de bailarín a maestro, hay que saber plantar a la gente en ese punto, a ver su realidad y no limitarlos, al contrario, esta es tu realidad, pero tus alcances son estos, entonces voltea a ver lo que puedes trabajar, no lo que no has hecho, no lo que tú crees que mereces. Sí, creo que todo esto que me estás comentando es bien importante. Y qué bueno que tú solo te has dado cuenta, ¿no? Porque creo que pues para donde quieres llegar, que en algún momento tal vez ser maestro, ser director de algún ballet, pues como lo comentas, tienes que ser muy consciente de ello, ¿no? Y por lo que veo, más o menos, a lo mejor ya en una edad más avanzada, te quisieras dedicar a ser maestro. Claro, sí, y por ejemplo,
yo en el ballet no aspiro a ser un solista, Ujú. por ejemplo, ¿no? Por capacidades físicas, tal vez. Entonces, en algún momento, algunas amistades o lo que sea me mencionaron la posibilidad de regresar a Querétaro. Ujú. Oye, pues regrésate a Querétaro, pones tu grupo, o mira, falta un maestro en tal lugar, regrésate ahí donde estabas trabajando, lo que sea. Y suena a buenas oportunidades, pero es en el momento en el que yo vaya, quiero ir lo mejor preparado. Y Ujú. creo que no he explotado todavía la Ciudad de México como quiero Sí, para pues. entonces sí regresar, tal vez, no estoy seguro, pero tal vez, o moverme a otro lugar, allá explotar todo eso, ¿no? Todavía a mi edad, yo sigo en un proceso de aprendizaje y no quiero abandonar ese proceso de aprendizaje, ¿sabes? Ujú. O sea, No, y aparte creo que pues el proceso de aprendizaje nunca nunca acaba. y menos en estos ámbitos culturales en los que pues sí, o sea, hay ciertos nichos o ciertas regiones de la República en los que sí se les pone atención, Sí, pero creo que sigue siendo en la República una minoría. Es el tema cultural claro. sigue siendo una minoría. Entonces creo que tenemos o tienes todo por aprender, ¿me explico? O sea, yo creo que Sí. hasta antes de que de que vayas a ser maestro, vas a aprender mucho y todavía siendo maestro vas a seguir aprendiendo muchísimo Sí. más, ¿no? Sí, y esa es mi tirada, como seguir aprendiendo muchas cosas y tener esa mentalidad muy abierta a percibir todo. Tengo maestros, por ahí tengo un maestro de ballet, Kevin, que él es para mí un ejemplo, o sea, es una persona muy disciplinada, es una persona pues joven, yo creo que me llevará 3 años, 4 años de edad y yo veo la forma en la que trabaja, el tener su propia compañía, el dar clase, el ser bailarín del ballet, el ser maestro ahí en el ballet. Ajá. O sea, es una vida muy ajetreada, muy cansada, pero nunca, o tal vez una vez, no sé, lo he visto quejarse de algo. Uh-huh. Todos, o la mayoría, llegamos y, ay, esta clase, ay, ando bien cansado. Sí. Y a él es rara a la vez, o nunca, que lo he escuchado quejarse. Uh-huh. Nunca. Entonces creo que eso habla de una persona muy profesional. Sí, claro. Muy profesional, que está muy centrada, y entonces creo que esto es una de las partes que como artistas o como bailarines Uh-huh. tenemos que trabajar muchísimo, porque vivimos a veces en el estarnos quejando de muchas cosas, ¿sabes? Uh-huh. O creer que merecemos muchas cosas. Y esto lo digo desde todo, ¿no? Todo lo que abarca, por ejemplo, hablemos de folclore. Muchos grupos que existen y que creen que por el simple hecho de existir como grupo y de ya tener el nivel de convocatoria de 30 bailarines, 30 jóvenes y su maestro que tomó muchos cursos y lo que sea, ya por eso merecen ciertas cosas. Y no es así. O sea, hay veces que dicen, es que nos dan un box lunch porque fuimos a dar una presentación. Claro, no, eso no es un pago justo. No es un pago justo. Pero entonces, ¿de qué manera puedes cambiar eso? Uh-huh. No lo vas a cambiar haciendo lo mismo de siempre y teniendo las mismas personas de siempre. Bailarines de 20 y tantos años que tienen sobrepeso, que a veces, no sé, no se preparan o van cuando quieren o tienen una lesión y no la atienden. Que no tienen disciplina. O no tienen disciplina. Uh-huh. Entonces, yo no digo que porque tienen sobrepeso no lo estoy criticando como tal, cada quien tiene sus razones. Sí, sí, sí. Yo en mi momento desatendí mi físico, fui una persona extremadamente delgada, Uh-huh. ¿no? Entonces no estoy criticando esa parte. A lo que voy es, si tú caes en tu realidad y aún así te atreves a exigir más sabiendo que no te estás esforzando, Uh-huh. no es algo congruente. No eres congruente con lo que pides y con lo que tú haces, con lo que Sí. estás dispuesto a hacer.
por el arte, porque a veces decimos, es que yo amo bailar, es que yo amo esto, sí, pero si eres una persona que se desvela a diario, que no come como o saludablemente, que fuera de tu clase o de tu entrenamiento de 1 hora y media, no haces otra cosa, no vas al gimnasio, no vas a tomar otra clase, lo que sea, ¿cómo exiges? O sea, Sí. ¿cómo vas y plantas? Es que nos deberían de pagar más, es que... No hay forma. Pero nos han enseñado eso a lo largo del tiempo, Sí. los mismos maestros, que entonces por el simple hecho de existir como compañía o grupo, podemos ir a exigir cualquier cosa. Y desatendemos todo esto. Y entonces el mundo amateur del folclore o de bailarines piensan que todos merecen lo mismo por el simple hecho de que te gusta bailar. Sí. Y no es así. Primero hay que voltear a ver la preparación y lo que estás dispuesto a hacer por tu cuerpo y por tu arte, y después entonces buscar los medios para que sea más reconocido. Sí. Y muchas veces descuidamos eso. Creo que ese es uno de los principales males del bailarín, ¿no? El voltear a ver eso y no voltear a ver lo que te falta trabajar a ti. Sí, creo que incluso yo acepto que por ahí debo de tener muchas cosas que no he trabajado. Y en el momento en el que tenga el tiempo de voltear a verlas y trabajarlas, lo haré, tal vez. No, pero pues creo que tan solo el ser consciente de eso, el darte cuenta tú mismo de tus alcances y de tus limitaciones, pues creo que ya te hace estar del otro lado, porque pues hay mucha gente que no lo hace, como lo mencionas, ¿no? Sí. Sí. Así Y pues, es, qué buena plática, como todas las que tenemos siempre, ¿no? Ya quería tener aquí, ya en este espacio que te había comentado antes, pues tener esta plática contigo, porque te lo repito y no me voy a cansar de decirlo, pues te admiro muchísimo, no nada más como amigo, ¿no? Sino como todo esto que ahorita nos estuviste platicando. No cabe duda que eres una persona muy enfocada en lo que quiere. Qué chingón que estás haciendo lo que querías desde niño. Te lo repito, porque el verte esa vez ahí bailar en Bellas Artes, pues para mí fue, los sueños sí se logran, ¿no? Con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con decisión, ¿no? Ya hablamos de eso, de esa decisión. Y pues para cerrar, Meño, que aunque muchos ya aquí yo creo que te conocen como Esaín, para nosotros siempre vas a seguir siendo Meño, pero ya para cerrar, pues me gustaría, creo que este fue mi objetivo, uno de los objetivos principales de tenerte como invitado. Me gustaría que tal vez nos dejaras un mensaje, pues sobre todo a las personas que están pues con esta indecisión de pues si apostarle todo por el sueño o hacer lo que el mundo espera de ti, ¿no? Sí. Pues mira, chava, creo yo que de los principales mensajes que podría dar es que más allá de buscar tú el cumplir tus sueños, que claro que lo tienes que hacer y es de las principales cosas que hay que hacer, hay que tratar de ser esa persona que ayuda a conseguir el sueño de los demás, que ayuda a las personas que tiene a su alrededor a conseguir ese sueño por el que está peleando o luchando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces sí, hay que ver lo que estamos buscando personalmente. Pero en mi experiencia, sin todas esas personas que estuvieron en todo o han estado en este trayecto, si no hubieran estado y no me hubieran dado esas palabras, o también hacerme caer en mi realidad, esto no es lo tuyo. No estudies una ingeniería, no te vayas por donde tus hermanos, no busques caer bien en tu familia o hacer lo mismo, ¿sí? Si esas personas no hubieran existido, yo no hubiera llegado a hacer eso, ¿no? Entonces, Sí. Más allá del trabajo personal que hay que hacer, que claro que hay que centrarse, también tú puedes ser esa persona que empuja a alguien más, ¿no?
a cumplir eso. Entonces, yo estoy muy agradecido con mi familia, con mis amigos y con todas las personas que han estado en este trayecto. Entonces, creo que sin pensarlo, ellos hicieron su chamba conmigo, ¿sí? Entonces, creo que hay que tirarle a ser ese tipo de persona con los demás, con los que nos rodean. Y la otra, la verdad es que deberíamos todos de trabajar mucho la parte emocional y la parte psicológica. A veces lo vemos como, yo no estoy loco, no voy a ir a terapia. A terapia, no voy a ir a loquero, no voy, o ¿qué va a decir mi novia si yo voy al psicólogo? O ¿qué va a decir mi familia? Es de las mejores experiencias que puede vivir un ser humano, porque lo que vives ahí, nadie más te lo va a decir, porque ir a terapia no es que vayas a recibir indicaciones y que te digan tienes que hacer esto, es que te enseñen a que tú mismo te des respuestas que no te quieres dar a veces, que son muy difíciles de aceptar. Entonces, yo los invito a que si se sienten en un momento difícil de su vida, que todos lo tenemos en algún momento, sí, claro, se atrevan a ir y pasar por un proceso así. Y entonces mejorar su salud emocional. Y creo que eso para mí fue el punto de despegue para cumplir todo esto que estoy haciendo, chava. Entonces, pues los invito a todo tu público a que se atrevan a hacer esto. Y pues te agradezco mucho a ti por el espacio. Sé lo que estás buscando con esto, sé que estás buscando inspirar ciertas cosas en la población también, sobre todo de San Luis de la Paz, del estado y pues en general, ¿no? A quien llegue esta información, pero también te agradezco mucho que te atrevas a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un agradecimiento a ti y a todo tu equipo que están atrás de esto y gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por haber aceptado porque, como te decía, pues como al principio estabas medio nervioso, como que no sabías qué iba a pasar, sí. Pero pues te lo repito, ojalá que todo esto que estuvimos platicando aquí, pues le sirva a alguien, ¿no? Le sirva a alguien para que pueda estar viviendo un momento pues de indecisión y que vea que como yo me di cuenta ese día viéndote bailar en el Palacio de Bellas Artes, pues que los sueños sí se cumplen, ¿sale? Sí. Y pues muchas gracias, Meño, sabes que te quiero mucho y pues yo creo que más adelante tendremos otra plática ya hablando tal vez de otras cosas. Perfecto, ¿sale? Me parece. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias a ti. Te quiero mucho. Y pues esperen más contenido, vamos a tener más gente interesante haciendo cosas interesantes para buscar inspirar a personas en su vida. Nos vemos pronto, hasta la próxima.